Vamos a hablar ahora del tema problemas de aprendizaje versus talentos excepcionales en niños y jóvenes. Este tema me gusta abordarlo desde casos reales, porque finalmente ahí es donde está la practicidad de implementar el modelo neuropsicopedagógico en situaciones realmente palpables. Obviamente, bueno, cambié los dos nombres de dos historias, pero sí hubo una que me interesa mucho que conozcan y sé que a este adolescente no le incomoda para nada, por el contrario, él mismo dicta conferencias sobre lo que ha sido su vida desde el problema de aprendizaje y desde el talento que tiene. La primera historia es la historia de una niña que se llama Andrea. Esta es una niña, quiero contarles la situación y la idea es que ustedes vayan analizando desde el punto de vista neuropsicopedagógico qué está pasando con el cerebro de esta niña o con cada uno de estos niños y finalmente qué es lo que se puede hacer. Entonces, en el caso de Andrea es una niña de 7 años, tiene muchas dificultades a nivel de lectura y de escritura. Además fue una niña que no gateó, no tuvo un adecuado desarrollo de sus procesos motores, tiene un mal arrastre, tiene unas leves fallas en gateo, la marcha es normal, el triscado es muy deficiente y la carrera también es muy deficiente. Entonces tenemos prácticamente 4 patrones motores básicos que no están en un muy buen nivel y adicional a eso, pues vemos muchas dificultades, especialmente a nivel perceptual, especialmente en habilidades espaciales. Adicional a eso, tiene también algunas fluctuaciones en su estado de ánimo que están muy relacionadas con el vínculo hacia sus figuras y entre sus figuras paternales. Entonces, esta primera historia es una historia que nos muestra el siguiente diagnóstico. Primero, pues indudablemente hay un trastorno de aprendizaje, hay unas dificultades a nivel del aprendizaje de la lectura y de la escritura, procesos perceptuales a nivel auditivo y visual están dentro del rango, a nivel espacial tiene sus dificultades, a nivel táctil tiene unas fallas muy leves, no son tan graves, son fallas leves. En sus procesos expresivos, como les decía, entonces hay fallas en esos patrones motores básicos. En expresión oral alcanza a tener un buen desempeño, aunque tiende a presentar algo de bradilalia, tiende a presentar un poco de lentitud en la prosodia de su lenguaje, que de cierta forma puede estar relacionada con el desarrollo motor, y a nivel afectivo entonces presenta estas fluctuaciones en su estado de ánimo que están muy relacionadas con el vínculo de sus papás. Es decir, cuando los papás están bien en su relación de pareja, la niña está bien en su estado de ánimo. Cuando los papás empiezan a tener dificultades en su relación de pareja, la niña empieza a tener dificultades, ¿sí? Entonces ahí tenemos el panorama. Dentro de la evaluación neuropsicopedagógica, la idea es no solamente cuantificar procesos en términos negativos, es decir, en términos de dificultad, sino también en términos positivos. Y algo que llama mucho la atención en esos términos positivos es que esta niña, a pesar de las dificultades espaciales, tiene unos potenciales grandísimos en habilidades visoconstruccionales, es decir, en praxias visoconstruccionales tiene excelentes potenciales. Ubicándolo en una puntuación estándar, donde la media es 10 y el rango normal está entre 9 y 11, en habilidades construccionales esta niña puntúa en 13,5, ¿sí? O sea, está más o menos 2 versiones estándar por encima de lo esperado para su edad. Las habilidades gráficas alcanzan a estar dentro del rango normal, se afectan un poco por las fallas a nivel espacial, por las fallas en las habilidades espaciales. Digamos que esos son los potenciales que presenta esta niña. Entonces ya se están haciendo más o menos una idea del perfil de Andrea, ¿correcto? Muy bien. Más adelante, cuando veamos el mentefacto de talento, la idea es que logremos ubicar a cada uno de estos niños en sus potenciales de talento respectivos. ¿Listo? Entonces, claro el panorama de Andrea. Segunda historia, este es Juan. A Juan tuve la fortuna de conocerlo
cuando tenía 7 años también. En este momento ya tiene 14 años. Él fue un niño también diagnosticado con dislexia y disgrafia, dificultades especialmente a nivel espacial, pero también en sus habilidades metalingüísticas. Incluso las habilidades grafomotoras también son muy deficientes. Los patrones motores básicos no están tan afectados, pero tampoco están en un muy buen nivel. En aspectos netamente perceptuales, tiene un adecuado procesamiento auditivo, fallas en procesamiento visual y espacial, un adecuado procesamiento táctil, muy buenas estrategias de memoria, sobre todo a nivel auditivo, excelentes estrategias de memoria. Otra vez, hablando de puntuaciones típicas, la puntuación de él en almacenamiento de memoria auditiva y en evocación de memoria auditiva, ambas estuvieron en 11,5, es decir, está por encima del rango esperado. Todo lo que esté por encima de 11 es que está por encima del rango normal y se considera potencial de talento. En habilidades grafomotoras entonces presenta muchas dificultades, habilidades visoconstruccionales también tiene muchas dificultades. En su lenguaje expresivo oral presenta unas leves fallas, no son severas, pero presenta unas leves fallas, sobre todo a nivel de lenguaje expresivo, no tanto el lenguaje articulado, sino el lenguaje expresivo. Tiene muy buena fluidez verbal, tanto semántica como fonológica, que contrasta con las dificultades del lenguaje expresivo, ¿sí? Es decir, cuando le aplicamos las pruebas de fluidez verbal, semántica y fonológica, que son pruebas donde se le pone un límite de tiempo al niño y le decimos, bueno, en 1 minuto tienes que decir todos los animales que más puedas, ¿sí? En esas pruebas le va muy bien. O en 1 minuto tienes que decir todas las palabras que más puedas que empiecen por el sonido o sea, por la M. En esas pruebas le va muy bien, tiene muy buena fluidez, pero su lenguaje expresivo como tal, cuando yo le cuento una historia y le pido que me cuente esa misma historia, en algunos momentos tiende a bloquearse un poco, pero no realmente porque tenga dificultades en su lenguaje expresivo, sino más por algunos componentes de ansiedad que él presenta. Y ahí era donde yo les explicaba hace un momento la importancia de contrastar y establecer relaciones de causa-efecto. Si nos quedamos con que el niño solamente tiene fallas en su lenguaje expresivo, pero no vemos la relación que puede tener con los componentes de ansiedad, y si no manejamos los componentes de ansiedad, es probable que su lenguaje expresivo no mejore. Pero si nos damos cuenta que el problema de su lenguaje expresivo tiene como base un componente emocional, porque es un niño de perfil ansioso, ahí es donde empezamos a presentar algunas, donde empezamos a ver algunas situaciones que vienen desde lo afectivo y terminan repercutiendo en lo expresivo. Y finalmente, en términos afectivos, afortunadamente es un niño que presenta unas buenas competencias afectivas, tanto intrapersonales como interpersonales. Incluso, pues gran parte de eso tiene que ver a que afortunadamente tiene papás que están interesados en ser papás, ¿sí? En la actualidad hay pocos papás que realmente se interesan en ser papás, hay muchos papás que se interesan en ser solamente proveedores. En este caso, afortunadamente hay una excepción, y es que a los papás les interesa ser papás. Ese es el perfil de Juan, ¿sí? Ahí está claro el perfil, ¿sí? Dificultades a nivel espacial, dificultades a nivel obviamente de lectoescritura. Estoy hablando cuando tenía 7 años, ¿no? En este momento ya ha cambiado el diagnóstico. Y finalmente la tercera historia es la de José. José tuvo diagnóstico, el diagnóstico inicial para los 5 años de una dismadurez generalizada, es decir, es un estudiante con una necesidad educativa especial permanente. Él presenta una discapacidad cognitiva importante, fallas a nivel de procesamiento auditivo, fallas en noxias auditivas, fallas en procesamiento táctil, fallas en memoria, tanto auditiva como visual, fallas en procesos de pensamiento, fallas en lenguaje comprensivo, fallas en habilidades metalingüísticas. O sea, casi que todo su sistema cognitivo está afectado. Lo único que alcanza a estar dentro del rango con una puntuación de 9 es el procesamiento espacial y el procesamiento visual, ¿sí? Eso en cuanto al sistema cognitivo. En cuanto al sistema expresivo, tiene
fallas a nivel del lenguaje expresivo oral, leves fallas a nivel del lenguaje articulado, fallas a nivel de fluidez verbal, fallas en sus habilidades grafomotoras, fallas en sus habilidades construccionales, pero muy buenos potenciales en su desarrollo motor. Fue un niño que tuvo un muy buen desarrollo motor, tuvo adecuados potenciales tanto a nivel de los patrones motores básicos como de los otros aspectos de la motricidad. Presenta algunos signos neurológicos blandos, digamos que acordes al diagnóstico general de la discapacidad cognitiva, pero tiene muy buenos potenciales a ese nivel físico y motor. A nivel afectivo, presenta leves fallas en sus competencias afectivas intrapersonales, algunas dificultades en autovaloración, en autoconocimiento, pero muy buenas competencias afectivas interpersonales, es decir, muy buenos potenciales en su relación con los otros. Ese fue el diagnóstico cuando tenía 5 años, realmente el diagnóstico ha sido muy estable. Finalmente, en el último momento donde se hizo la revaloración tenía ya 16 años, y casi que su perfil estaba muy estable a pesar de los procesos de intervención terapéutica que se habían realizado. ¿Listo? Ahí están las 3 historias, 3 casos diferentes y cada uno con unos potenciales. Ahora vamos a analizar qué es lo que podemos hacer con cada uno de estos pacientes o de estos niños en su momento, para poder enfocarnos en qué es lo que podemos hacer. Además de manejar el modelo neuropsicopedagógico, es fundamental que tengamos claro cuáles son los potenciales de talento. Si papás, si profesores y si terapeutas conocen esto, conocen que existe algo que se llama talento y conocen que todos los seres humanos, todos tenemos potenciales de talento, y si se logran descubrir esos potenciales de talento a muy temprana edad, pues esa persona va a poder construir un muy buen proyecto de vida, no solamente a nivel laboral, sino también a nivel personal, social y afectivo. Si logramos hacer eso, casi que el proceso de intervención cambia totalmente, porque ya no nos vamos a enfocar solamente en las dificultades, que obviamente las tenemos que trabajar, pero nos vamos a enfocar especialmente en los potenciales, y eso es algo que realmente casi no se visualiza. Les voy a explicar entonces este mentefacto. Este mentefacto lo tomo de un libro de Miguel de Zuviría que me encanta, que se llama Psicología del Talento y la Creatividad. Desde mi punto de vista es uno de los libros más completos que hay sobre el talento. Me gusta mucho la forma en que aborda el tema y sobre todo me gusta mucho la forma en que clasifica el talento y lo que se requiere para desarrollar el talento. Entonces hay una clasificación de esos talentos. Una primera clasificación es el talento práctico, que hace referencia a todo lo relacionado con el mundo 1. Recuerdan que hace un momento hablábamos de los planteamientos de Karl Popper y cómo Karl Popper planteaba mundo 1, mundo 2, mundo 3. El talento práctico está totalmente relacionado con el mundo 1. El mundo 1 es el mundo de la realidad física, ¿sí? De lo concreto, de lo palpable. Y la pasión de la persona, niño, adolescente o adulto, la pasión de esa persona que tiene talento práctico es netamente manipulativa, o sea, le gusta manipular, le gusta tocar, le gusta coger, le gusta desarmar, incluso le gusta manipular su propio cuerpo, ¿sí? Por eso, una persona, por ejemplo, con talento práctico deportivo, es una persona que aprende a manipular su cuerpo y de cada vez exigirle más a su cuerpo, ¿sí? Ese niño que vemos encaramado en un pasamanos y que lo vemos colgando de cabeza y que dice, ay, mira lo que estoy haciendo, y uno se muere del susto porque se va a caer y no se cae, pues ese es un niño que está manipulando su cuerpo y que cada vez le está exigiendo más a su cuerpo, y en esa exigencia que le hace a su propio cuerpo, el niño está logrando desarrollar ese potencial de talento, ¿sí? Adicional a eso, la aptitud cognitiva, espacial y kinestésica, es decir, tienen muy buenas habilidades espaciales. Las personas con talento práctico tienen muy buenas habilidades espaciales y muy buenas habilidades kinestésicas, es decir, controlan muy bien su cuerpo, sus movimientos, y finalmente su aptitud expresiva es netamente práctica, ¿sí? Son personas que todo el tiempo están pensando en la practicidad, en cómo mejorar, en cómo arreglar, en cómo construir, en cómo fortalecer su cuerpo.
digamos que no se complican pensando en la existencia, en para qué vivo, no, son netamente prácticos, son pragmáticos. ¿Cómo se clasifica este tipo de talento? En deportivo, en técnico y en tecnológico, ¿sí? Talento práctico deportivo, como les decía antes, esa persona que le exige mucho a su cuerpo y que termina siendo muy buen deportista. Persona con talento práctico técnico es la persona que es muy buena armando y desarmando cosas y descubriendo o arreglando aparatos electrodomésticos. Y el tecnológico es el que aprende a crear tecnologías, a desarrollar nuevas tecnologías, ¿sí? De esas tres historias que les conté antes, ¿alguno de ellos tres podría encajar en este perfil de talento? ¿Sí? ¿Quién? ¿Andrea, que fue la primera? ¿Juan, que fue el segundo? ¿O José, que fue el tercero? José. José, ¿por qué José? José tiene muy buenas habilidades espaciales, muy buenas habilidades kinestésicas, muy buen desarrollo motor, ¿sí? Todo lo demás está afectado, pero su desarrollo motor es muy bueno. Ahora, ¿cuál es el caso real de José? José, afortunadamente, encontró, por esas competencias afectivas interpersonales, encontró apoyo por parte de sus amigos y se dio cuenta que cuando jugaba fútbol, sus amigos lo admiraban. Cuando estaba en el salón de clases, nadie lo admiraba porque finalmente tenía muchas dificultades, incluso tiene en este momento cognitivamente muchas dificultades, pero finalmente en lo que es bueno es en el deporte. Y cuando él se dio cuenta que era muy bueno en el deporte, pues empezó a apasionarse por el deporte. ¿Cuál fue la ventaja que tuvo José? Que en el colegio, él ya se graduó del colegio, en el colegio lo que hicieron fue las clases que realmente le generaban a él más dificultad, las omitieron y las sustituyeron por clases de educación física. Entonces lo que él hacía permanentemente era entrenarse para potencializar este talento, ¿sí? Y la idea es que cada vez él vaya perfeccionando aún más este potencial. En este momento estamos trabajando un caso parecido de un joven que tiene 14 años y paradójicamente este joven el año pasado, o sea de 13 años, estaba haciendo cuarto de primaria, porque en el colegio todo el tiempo le decían no, no está listo, que repita el año, no, no está listo, que repita el año, y finalmente ¿qué hace un niño, un joven de 13 años metido en un salón de clases con niños de 8 o 9 años, ¿sí? Además que en términos afectivos interpersonales es terrible. Pero la ventaja de este joven es que ya cambió de colegio, en este colegio le dijeron lo que nos importa es su potencial de talento, entonces vamos a trabajar su talento práctico deportivo y va a estar en clases con los de octavo, que son más o menos los de su edad. Las clases en las que tengas muy buen rendimiento, perfecto, ¿sí? O sea, las clases más básicas, perfecto, y las clases que ya requieren unos procesos mucho más avanzados a nivel cognitivo, las sustituimos por entrenamiento físico. Este segundo joven del que les estoy hablando, que no hablé de él en las historias, es un joven que afortunadamente ya ha ganado muchas medallas de oro por BMX y es un excelente deportista de BMX y uno interactúa con él, habla y no ve mayores dificultades a nivel cognitivo, pero obviamente ya cuando lo ponemos en el aula de clase se queda colgado. Cuando analizamos estas dos situaciones, la historia que les había contado previamente, más esta nueva historia que les estoy contando, ¿qué podemos predecir nosotros del futuro de estos dos jóvenes? ¿Qué se les ocurre? ¿Van a poder construir su proyecto de vida o no? Sí. ¿Existe la posibilidad de que en algún momento establezcan una relación de pareja? Es muy probable, claro, porque finalmente al moverse en ambientes donde se sienten satisfechos, pues pueden atraer a una persona. Incluso, claro. Tuve la fortuna de conocer, esta es otra historia diferente, tuve la fortuna de conocer a una niña. Llegó a mi consulta esta niña y los papás, los dos tienen diagnóstico de discapacidad cognitiva. Y los que están más pendientes de la niña son los abuelos maternos. Y los abuelos maternos, ellos me decían a mí, nosotros nunca nos imaginamos, primero, que nuestra hija fuera a conseguir una pareja. Segundo, que nuestra hija con diagnóstico de discapacidad cognitiva fuera capaz de ir a una clínica a que le quitaran la ligadura para quedar en embarazo. Y tercero, que fuera capaz de crear una hija. Y afortunadamente la niña la evalué y no tiene mayores dificultades. Una niña que afortunadamente no presenta ningún tipo de trastorno ni de aprendizaje ni de comportamiento. Y son situaciones que uno nunca visualiza. Es decir, uno muchas veces no se imagina que una persona con alguna situación de discapacidad pueda realizar su proyecto de vida como cualquier otra persona, con una relación de pareja, con una vida afectiva
rica y adicional a eso con un proyecto de vida que se está trabajando, ¿sí? Entonces realmente el futuro de estos dos jóvenes, considero yo, es muy prometedor en cuanto a que les está generando a ellos un alimento para sus fuentes de felicidad. Ahora, pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasaría si a estos jóvenes nunca se les hubiera estimulado este potencial de talento? ¿Qué pasaría con ellos? Se quedan en la casa, se quedan en la casa dependiendo de los papás sin experimentar satisfacción de logro. ¿Qué pasa con un joven cualquiera que depende al 100% de sus papás y que no experimenta satisfacción de logro? En términos emocionales, ¿qué sucede con ese ser humano? Se deprime. ¿Y qué pasa cuando uno se deprime y está todo el día encerrado en una casa? En los mejores casos se pone irritable y pelea con todo el mundo. En los peores casos puede acabar con su vida, ¿sí? ¿Se dan cuenta de la importancia de encontrar esos potenciales de talento? Con el cerebro pasa algo maravilloso, y es que el cerebro siempre establece estrategias de compensación. Siempre. Cuando una porción del cerebro falla, el cerebro mismo busca que otra parte del cerebro recupere o sustituya o mejore funciones que se habían perdido, ¿sí? Y de cierta forma ahí es donde nosotros le tenemos que apuntar, pero ese trabajo no se logra solo desde la terapia. Ahí es crucial la unión con el colegio y con los papás. Por eso les decía, el colegio afortunadamente dijo, no le metamos más la parte académica que él no va a lograr manejar, y enfoquémonos en lo que él necesita a nivel básico, o sea, lectura, escritura, matemáticas, enfoquémonos en eso, y más bien démosle tiempo para que él fortalezca su potencial de talento. Y cuando estos estudiantes tienen alguna actividad deportiva extra, pues obviamente el colegio colabora, da permiso y hace todo para que se promueva ese talento. Bueno, el segundo potencial de talento es el talento psicológico. En este talento psicológico, la esencia es la relación con el mundo 2. El mundo 2, como les planteaba antes por Karl Popper, el mundo 2 es el mundo de las mentes humanas, el mundo que tiene que ver con las interacciones. La pasión del mundo 2, las personas con talento psicológico, es una pasión empática, es decir, lo que más les interesa es conocer al otro, ponerse en el lugar del otro, sentir lo que siente el otro. Lo ideal es que todos los psicólogos o todas las personas que trabajamos en relación con otros tengamos esa pasión empática. La pasión, la capacidad de ponernos en ese lugar del otro y que nos apasione realmente ponernos en ese lugar del otro. La aptitud cognitiva es intrapersonal, interpersonal y grupal, es decir, le interesa no solamente analizar su vínculo con el otro, sino también su vínculo consigo mismo y su vínculo con los grupos. Y su aptitud expresiva es subjetiva, es decir, permanentemente está revisándose, permanentemente está mirándose y analizándose. Y ese potencial de talento se puede dividir en intrapersonal, interpersonal y sociogrupal. La persona con talento psicológico intrapersonal es la persona que, si tiene un adecuado apoyo de sus redes afectivas, es decir, colegio, casa y posiblemente equipo terapéutico, pues es la persona que a futuro podría ser un gran filósofo, porque es la persona que permanentemente se está viendo y se está analizando. La persona con talento psicológico interpersonal es la persona que podría a futuro ser un excelente terapeuta, ya sea a nivel de psicología, a nivel de fonoaudiología, de terapia ocupacional, incluso de trabajo social, e incluso aquí por ejemplo también entran las personas que practican algún tipo de actividades religiosas que tengan que ver con orientar a los otros, por ejemplo un psicoorientador, un pastor de una iglesia, un sacerdote, son personas que deben tener ese talento psicológico interpersonal, que deben interesarse mucho por el otro. Y finalmente, las personas con talento psicológico sociogrupal son esas personas que descubren desde muy temprana edad que son capaces de reconocer las necesidades del grupo y son capaces de llevar al grupo a que satisfaga esas necesidades. Que estas personas, lo ideal es que sean los que van a dirigir más adelante la nación, las ciudades, es decir, estos serían los gobernantes, los políticos, ¿sí? Entonces, lo ideal es que estos potenciales de talento desde muy temprana edad se lograran identificar y desde esa identificación realmente se fortaleciera
en la ejecución real de ese talento. Digamos que en este último grupo a veces pasa que no se busca el beneficio del grupo, sino el beneficio individual, aprovechándose pues del talento que se tiene. Lo ideal es que eso no pasara. ¿Pero por qué pasa? Pues porque infortunadamente o en la escuela, o en la casa, o en la terapia no se le da el énfasis necesario a este tipo de talento. ¿Sí? Bueno. De las tres historias que les conté, ¿cuál de ellos tres podía encajar en este tipo de talento? Andrea, que era la niña, Juan, que era la segunda historia, o José, que era el último. Andrea tiene algunos elementos, aunque Juan tiene más elementos, sobre todo a nivel intrapersonal. ¿Sí? Juan es más introspectivo, es más analítico. Como tú dijiste que tenía problemas de ansiedad. Que falta, ajá, claro. Ahora, miren lo interesante. Cuando un niño, o cuando la emocionalidad de un niño depende mucho de sus papás, si el niño cuenta con una buena red de apoyo, insisto, red de apoyo es colegio, equipo terapéutico o papás, y en este caso papás no se cuentan. Cuando, perdona, estamos hablando es de Andrea. Andrea es la que tenía las fluctuaciones en estado de ánimo que dependía de los papás, ¿sí? Sí, porque en la segunda historia, la de Juan, él sí tenía muy buen afecto por parte de sus papás, y afortunadamente sus papás sí tienen buenas copias, que eran los papás que sí querían ser papás. Yo estoy hablando es de Andrea, ¿sí? Y Andrea es una niña que en esa dificultad en la relación, o más bien en ese análisis que ve de la relación de papá y mamá, pues termina viéndose ella misma. Y podría tener, si tiene una buena orientación, podría lograr desarrollar potencial de talento intrapersonal, porque finalmente lo que necesita es hacer ese ejercicio introspectivo, ¿sí? En el caso de Juan, que fue la segunda historia, cuyos papás sí querían, que la característica de esos papás que yo planteé es que estos papás sí querían ser papás. No son papás proveedores, son papás que quieren ser papás, pues son papás que están fortaleciendo el talento psicológico a nivel interpersonal, ¿sí? Entonces ahí está. Y a futuro él también podría ser. O sea, si él supera problemas de ansiedad, podría... Exactamente, que ahí ya habría que manejar ese tema. Pero miren cómo la ansiedad tiene que ver con un componente más emocional, mientras que las competencias interpersonales dependen mucho de la relación que yo vea entre papá y mamá, ¿sí? De por sí, cuando uno analiza cuáles son los niños que tienen mejores competencias afectivas interpersonales, los niños que tienen, primero que todo, a un papá y una mamá ahí con ellos, y segundo, que papá y mamá se interesan porque ese niño se relacione con los otros, se relacione con el mundo, ¿sí? Un ejemplo puntual, los papás que se interesan porque sus hijos saluden, no los papás que obligan a sus hijos a saludar, que es diferente, ¿sí? Y quiero hacer una claridad en este punto porque es fundamental. Cuando yo obligo a mi hijo a saludar, le digo salude papito, pero salude. En últimas el mensaje que le estoy dando es, tú eres un inútil, menos mal que me tienes a mí para decirte qué es lo que tienes que hacer. Siempre que los papás le hacemos una imposición a los hijos, siempre el mensaje que le estamos dando es ese: menos mal que me tienes a mí porque tú eres un inútil, ¿sí? O sea, sin mí tú no podrías hacer nada, ¿sí? Cuando más bien lo que hacemos es estimular esa capacidad de saludar, lo que hacemos es que dejamos al niño o a la niña que salude, lo saludan o la saludan, y si no contesta, uno le dice, mi amor, ¿escuchaste que te saludaron? Yo no lo estoy obligando a saludar, yo solamente le estoy mostrando la situación, y él es el que decide saludar. Y casi siempre los niños, cuando se empieza a utilizar esa técnica, empiezan espontáneamente a saludar, y ahí van desarrollando sus competencias afectivas interpersonales, ¿sí? O sea, cuando a papá y a mamá les interesa que el niño se relacione con nosotros, promueven el saludo, pero no lo obligan a saludar. Ese es un ejemplo cortitico de lo que tiene que ver con el desarrollo de las competencias afectivas interpersonales. ¿Sí es claro? Bien. Y finalmente viene el talento el talento conceptual, que se puede dividir en científico y en artístico. El talento conceptual científico se caracteriza porque le interesa especialmente el mundo 3, o sea, el mundo de la cultura, el mundo de la ciencia. Su pasión es netamente cognitiva, es decir, lo que le apasiona a ese niño o a esa niña o a ese adolescente o a ese adulto es conocer, ¿sí?
Eso es lo que le interesa a esa persona, conocer y conocer el mundo. Su actitud cognitiva es deductiva e inductiva, es decir, permanentemente está estableciendo relaciones de causa-efecto a nivel de inducción y de deducción. Ya lo que me llama la atención es que, si no estoy mal, ustedes mismos están mirando sus propios potenciales de talento. ¿Y qué es lo interesante de que hagan ese ejercicio? Que ustedes mismos se han visto identificados no solamente en uno, sino en varios potenciales de talento, ¿sí? Claro, por ejemplo, uno podría decir, desde la neuropsicología, claro, hay talento psicológico interpersonal, pero es más fuerte el talento conceptual científico. Porque en la neuropsicología lo que más nos apasiona, y lo digo porque a mí también me apasiona, es investigar, ¿sí? Obviamente es fundamental el vínculo, es necesario el vínculo y la habilidad interpersonal, pero nos apasiona conocer, nos apasiona deducir e inducir, establecer relaciones de causa-efecto, y en últimas un buen neuropsicólogo lo que hace es eso, establecer esas relaciones de causa-efecto para priorizar en el proceso de intervención, ¿sí? Y obviamente los otros terapeutas también, que están enfocados en el área investigativa, pues están mostrando esa pasión cognitiva. Y finalmente su actitud expresiva es conceptual. Dime. ¿Qué relación tienen esos talentos con las inteligencias múltiples que plantea Gardner? Ajá. ¿Qué sucede con las inteligencias múltiples? Y obviamente el tema del talento, de cierta forma, nace a partir de la división que establece Howard Gardner de las inteligencias múltiples. ¿Cuál es la relación? Que definitivamente sí, muchos de estos talentos están en relación directa con las inteligencias múltiples. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Y por qué me gusta más este esquema que el de las inteligencias múltiples? Este esquema clasifica los potenciales de talento a partir de los sistemas expresivo, cognitivo y afectivo que componen la mente humana. Es decir, este esquema de la clasificación de los talentos parte del modelo neuropsicopedagógico, ¿sí? Y digamos que los dos terminan hablando de lo mismo, ¿sí? Pero todavía otro elemento que me gusta más del esquema del talento es que aquí lo importante no es solamente la habilidad, lo importante es todo lo que yo adicional a la habilidad tengo que desarrollar para ser realmente talentoso. Por ejemplo, uno de los requisitos fundamentales para que una persona sea talentosa es que haya aprendido a autoadministrarse, ¿sí? Yo puedo ser muy bueno en la parte cognitiva, puedo tener una pasión cognitiva impresionante, tener excelentes procesos de inducción y deducción y tener una habilidad expresiva conceptual, pero si yo me motivo pero no mantengo mi motivación, entonces yo empiezo una investigación pero no la termino, ¿sí? Si yo me motivo pero no soy organizado, perfecto, lo hago, pero a la hora de mostrar los resultados no voy a ser efectivo mostrando esos resultados. Si yo me motivo, me organizo, pero finalmente no ejecuto o no termino, pues no se van a ver los resultados de lo mismo, ¿sí? Deportista, si yo como deportista me motivo, pero no soy organizado con el manejo del tiempo, no llego a los entrenamientos a tiempo, pues empiezo a fracasar, ¿sí? Si yo como deportista me motivo, me organizo, pero finalmente a la hora de mostrar, en los entrenamientos soy el mejor, pero a la hora de jugar el partido clave no ejecuto bien, pues obviamente no voy a mostrar mi talento, ¿sí? ¿Sí es claro? Entonces, por debajo del talento, o más bien transversal, no por debajo sino transversal al talento, al desarrollo del talento, está la autoadministración. Por eso les hacía énfasis en la anterior charla de la importancia de que todos los terapeutas, incluso los papás, aprendan a motivarse o a enseñarle a sus hijos a motivarse, a organizarse y a ejecutar. Porque si uno se motiva, se organiza y ejecuta, lo demás y esas habilidades van a fluir. Dime, Mary. Aquí la doctora quiere hacerte la pregunta de ¿cuál es la diferencia entre capacidad excepcional y Es netamente terminológica. No, pero la esencia de base es capacidad excepcional, tiene que ver más con el potencial. Y yo he utilizado el término en varios casos potencial de talento, no directamente talento. Capacidad excepcional sería el equivalente a potencial de talento, es decir, la habilidad que yo tengo, ¿sí? Ese potencial. Pero el talento como tal es el resultado
de haber descubierto esa habilidad o ese potencial de talento y haberlo desarrollado y poder ser efectivo a la hora de demostrar ese potencial. Ahí estaría la diferencia. Bueno, y finalmente el talento conceptual científico se puede clasificar en formal, que son las personas a las que les apasionan las ciencias exactas, entonces les apasiona la matemática, les apasiona la lógica. El natural, las personas a las que les apasiona investigar el mundo natural, entonces ahí por ejemplo estarían los físicos, los químicos, los veterinarios, los zootecnistas, todos estarían enfocados ahí a esa parte, ¿sí? Incluso los astrónomos también estarían ahí. Y el social son las personas a las que les apasiona investigar las relaciones sociales. Y miren que ahí se diferencia de talento psicológico, porque a esta persona lo que le interesa es investigar cómo funciona esa sociedad, pero no interviene. En cambio, el del talento psicológico sí interviene, ¿sí? Ahí estaría la diferencia. Muy bien. Y finalmente, tenemos el talento conceptual artístico. En este talento conceptual artístico también hay una pasión por el mundo 3, pero la diferencia con el científico es que al científico le apasiona conocer. A esta persona con talento conceptual artístico lo que le apasiona es comunicar. ¿Y qué es lo que le interesa comunicar? No lo que sabe, lo que le interesa comunicar es lo que siente, ¿sí? Esa es la diferencia entre el artista y el científico. Al científico le interesa conceptualizar, ni siquiera comunicar, conceptualizar lo que sabe. Al artista le interesa comunicar lo que siente. Su actitud cognitiva es intrapersonal porque permanentemente se está observando, ¿sí? Está viendo su sentir, y finalmente su actitud expresiva es expresiva, ¿sí? Y ahí es donde clasificamos ese talento conceptual artístico en literario y en plástico. El segundo caso, el de Juan tuvo la fortuna de que su mamá, a pesar de que él no leía y no escribía o tenía muchas dificultades para leer y escribir, tenía una excelente fluidez verbal, una excelente memoria auditiva, y adicional a eso, algo que no dije antes, era un niño altamente creativo e imaginativo. Y la mamá se enfocó, y fue la mamá realmente la que se enfocó en ese, obviamente el papá apoyó, ¿no? Cuando digo la mamá es que no fueron los profesores, no fueron los terapeutas, fue la mamá y el papá los que se enfocaron en coger ese potencial de talento. Y ellos entonces lo que hicieron fue empezar a grabar las historias que el niño contaba, y luego esas historias se convirtieron en un libro. Y afortunadamente este jovencito a los 9 años tuvo la fortuna de ser el escritor más joven del Meta, ¿sí? Un niño con dislexia y disgrafia. Y es paradójico que un niño con dislexia y disgrafia se convierta en el escritor más joven del Meta, ¿sí? Y el primer libro es muy bonito, se llama mi libro de historias fantásticas y otras más, y son puras historias pequeñitas. El segundo libro ya es un libro completo que lo publicó a los 10 años de edad, que se llama El cocodrilo viajero, y es muy chévere porque hace un recorrido por todo el mundo y se inventa una cantidad de historias y de aventuras. Y el tercer libro es espectacular, porque el tercer libro, que publicó a los 12 años, es un libro que se le ocurrió a él escribir el día que liberaron a Alan Jara del secuestro, Alan Jara y a José Libardo. Todos los adultos nos fijamos obviamente en Alan Jara y en José Libardo, pero los adultos no nos fijamos en los animalitos o en el animalito que venía junto con ellos, que era el cerdito, un cerdo salvaje. Pues Juan David se fijó en el cerdo salvaje y lo que hizo fue crear un libro alrededor de los animales que le dieron esperanza a los secuestrados, ¿sí? Y ese libro se llama La esperanza de los animales. Es un libro buenísimo. Y me enteré hace muy poquito que este año en la Feria Internacional del Libro va a presentar su cuarto libro, que tiene que ver con algo de la sombra, pero no recuerdo el título exacto, ahorita les busco el título exacto. Para mí ese es el mejor ejemplo de cómo detrás de un trastorno de aprendizaje hay un grandísimo potencial de talento que con ayuda de esas redes afectivas podemos convertir en un talento, ¿sí? Y él es un joven ya, 14 años, y dicta conferencias, dicta charlas, le cuenta a los adolescentes su vida, le cuenta a los estudiantes su vida,
y les da esperanza también, sobre todo a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje, ¿sí? ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Pues que estamos viendo que de cierta forma la educación, si no empieza a innovar, se va a quedar corta. Y lo peor de todo es que va a atrasar a una nación, porque va a atrofiar todos los potenciales de talento que tenemos en el salón de clases, ¿sí? Entonces miren cómo esto no solamente es responsabilidad de nosotros, es también responsabilidad de la educación, pero nosotros somos los primeros en tener que decir, ojo, porque el cerebro hace compensaciones. Los colegios nos remiten a los niños, nosotros los vemos acá, nosotros los diagnosticamos, nosotros los tratamos, pero es fundamental que el colegio vea cuáles son los potenciales, que los papás vean cuáles son los potenciales y no nos quedemos en esa neuropsicología clínica negativa donde solamente está enfocada al trastorno, ¿sí? Donde nos pongamos en otras situaciones. Tuve también la fortuna de conocer, esta historia no la puse acá, una persona con talento conceptual artístico plástico. Fue una joven, en el momento en que la conocí tenía 18 años, en este momento debe tener 21 años, y es una joven que tiene diagnóstico de autismo, pero hace unas obras de arte en porcelanicrón que son espectaculares, y ese es su negocio, y con eso se mantiene, ¿sí? En Puerto López Meta. Y digo, tuve la fortuna de conocerla porque afortunadamente en estas charlas, en estas conferencias hay algunos profesores y esta mamá me escuchó y me dijo, yo quiero que usted conozca a mi hija, la trajo, me la mostró, me regaló una de sus obras de arte y es algo fascinante, ¿sí? Y otra vez, afortunadamente. ¿Sí? Motivarse, no que los motive. Si yo los motivo voy a generar dependencia. Y recuerden que la dependencia, pues es justamente lo opuesto a la independencia, a la autonomía, ¿sí? Pero si yo lo que hago es enseñarles a que se motiven en lugar de motivarlos, ellos lo que van a lograr es generar esa independencia y esa autonomía. ¿Cómo puedo descubrir si estoy motivándolos o si les estoy enseñando a que se motiven? Si los estoy motivando es porque les estoy diciendo qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Si les estoy enseñando a que se motiven, lo que hago es permanentemente utilizar la mayéutica para que sean ellos los que empiecen a proponerse qué tienen que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, ¿sí? Después de que yo me motivo, la idea es que yo comprenda, y ahí necesitamos precisamente que esas herramientas cognitivas, es decir, que esa percepción auditiva, visual, espacial, táctil, esos procesos de memoria, esos procesos de pensamiento, estén lo mejor posible, se estén afianzados lo mejor posible, para que yo pueda comprender, y finalmente después de que yo comprendo, la idea es que yo exprese, y en esa expresión, la idea es que yo busque cuál es mi mejor canal de expresión, si es oral, si es gráfico o si es corporal. Y lo más interesante es que cuando yo logro expresarme, yo voy a obtener una retroalimentación, y esa retroalimentación es la que va a activar mi motivación. Analicemos el primer caso, el de Andrea. Dificultades a nivel de lectura, a nivel de escritura, pero es una niña que afortunadamente encontró su pasión en la construcción, entonces construye legos, entonces se inventa casas, se inventa edificios, se inventa cualquier cantidad de construcciones y está motivada por eso. Ha comprendido cómo hacerlo a pesar de sus dificultades espaciales y finalmente lo hace. ¿Y cuál es la retroalimentación? Pues que la gente la admira y diga, oh, eso lo hiciste tú, no lo puedo creer, pues eso está muy lindo, precioso, espectacular. Entonces ella se va a motivar más, ¿sí? En el segundo caso de Juan, pues la gente compra los libros, lee los libros, dicen estos libros me encantan porque es el lenguaje de un niño, ¿sí? Pero no es el lenguaje de cualquier niño, es el lenguaje de un niño totalmente imaginativo y creativo. Y que ahora vamos a ver este último libro cómo sale, que ya es el lenguaje de un adolescente, ¿sí? Y finalmente esa retroalimentación lo motiva a seguir escribiendo, comprende y empieza a organizar sus ideas para finalmente expresarlas de la mejor forma. Y en el último caso, que es el de José, José entonces ha aprendido a motivarse por lo que le apasiona, que es el deporte. Finalmente ha desarrollado las habilidades espaciales y kinestésicas para poder desempeñarse bien en el deporte. Se expresa metiendo goles. Y finalmente la retroalimentación, ¿cuál es? Usted es alguien importante para nosotros y para nuestro equipo. Y así las tres historias, cada una, esto va a sonar muy romántico, pero es así, cada una tiene un final feliz.
porque finalmente estos tres personajes están construyendo gracias a que alguien se dio cuenta de cuál es su potencial de talento y no se quedó solamente en su dificultad de aprendizaje. ¿Listo? Bueno, aquí a mí me gusta siempre hacer tres preguntas que son las que van a cerrar esta pequeña charla. La pregunta es, primero, ¿qué sintieron? ¿Alguno de ustedes que quiera compartir con nosotros qué sintió al ver este tema? ¿Qué sintió? ¿Miedo, rabia, tristeza, alegría, felicidad, frustración? ¿Qué sintió alguno de ustedes? Alegría. Alegría. ¿Y por qué sentiste alegría?